conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Vamos a hacerlo con información para que la gente tenga muy claro cuáles son los primeros síntomas, qué hacer, cuál es el tratamiento que hay y bueno, lo que se espera. Te doy la bienvenida, mi querido doctor José de Jesús Flores Rivera, subdirector de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Un gran instituto. ¿Qué puedo decir? Sí, muchas gracias. Tu Buenas casa. tardes. Gracias por invitarnos a platicar un poquito acerca de esta enfermedad. Encantada de tenerte aquí. Hablando de esclerosis múltiple, una enfermedad crónico-degenerativa que afecta al sistema nervioso central y que hay sintomatología que a veces se podría confundir con otras enfermedades, pero que es importante que vayan a solicitar ayuda para que el daño se pueda detener, si lo podemos decir así, este daño en todas las terminaciones nerviosas, esta cubierta, que es como un cable, ¿no? Ya nos Así es. explicas tú, la mielina. Pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues partiendo de eso, tomo un par de definiciones que bien mencionó. La parte de crónico-degenerativa. Sí, está entendida actualmente como una enfermedad crónica y degenerativa, progresiva. El problema de esta enfermedad realmente radica en el grupo etario al que afecta. Es gente joven, gente entre 20 y 40 años, productiva y que requiere un tratamiento que modifique esta enfermedad. Afecta más a mujeres, 3 veces a Ay, uno, 3-1. más que a los hombres. Definitivamente a los varones nos va peor si nos da la enfermedad. Esa es una cuestión de género. Hay varias Sí. teorías que explican esto. Al final de cuentas, el impacto social que tiene por el grupo de edad al que afecta, pues es muy alto. Hoy es un día muy importante, creo que bien lo mencionó, el hecho de que se conmemore, platicábamos un poquito fuera del aire, de 2007, 2006 a la fecha es cuando se ha hecho mucho más evidente este apoyo para difundir el conocimiento sobre la enfermedad y es fundamental eso, si no Sí. las autoridades sanitarias, el difundir este conocimiento sobre la misma enfermedad y cómo reconocer los síntomas iniciales para ofrecer un tratamiento temprano, no lo tendríamos. Claro. Entonces se aplaude mucho esa iniciativa. La verdad sí, porque hay mucha gente que desconoce su existencia incluso. Pero hablando de la sintomatología, porque a veces confundimos, ¿no? Si hay, como que piensa siempre que es otra cosa. Claro. Hay diagnósticos diferenciales que ahorita nos vas a decir, bueno, es esta sintomatología, pero a veces se confunde con esto y esto. Claro, los principales síntomas por lo que acude un paciente generalmente a buscar atención es la pérdida de la visión de uno o ambos ojos. Ok. Generalmente él no se instala de un día para otro, de un momento a otro, ¿no? Estoy viendo, y, ay, ya no veo, no. No, es Generalmente como se de a instala poquito. poco a poquito, ¿no? Hoy amanecí como con una basurita, ay, en la noche terminé mi día laboral, pero Me todavía molestó. me voy a dormir, quizá con eso mejor. Al día siguiente amanezco con más dolor y menos visión. Veo borroso, no alcanzo a distinguir las letras. Uy. 24 horas, 36 horas es cuando, caray, tengo que ir a ver al médico. Ujú. Ese es un síntoma muy común. Visión doble, igual, ¿no? Cuando veo hacia la derecha, ayer recuerdo una paciente que veía y dice, es que inclino un poco la cabeza y veo doble, te veo doble. Ok, es visión doble, Ujú. pero cuando veo de frente veo bien. Entonces eso retrasa un poquito la El búsqueda de la atención diagnóstico, porque bueno, sí. debe ser mareo, me dormí mal, algo, ¿no? Entonces tiene que explorarlo el médico. Ese es otro síntoma, visión doble. Ok. Necesito Incoordinación. lentes, ¿no? También. Necesito lentes y puedo retrasar el Sí. diagnóstico. Otro síntoma muy común es la incoordinación o inestabilidad para la marcha. El paciente empieza a caminar como tropezando. Ay, me estoy Pegando en las tropezando. paredes. Exacto, necesita tomarse de alguna cosa para caminar, pero le permite hacer sus Ujú. actividades. Entonces también ese es otro síntoma muy frecuente que puede hacer buscar la atención médica. En general serían los más comunes. Y uno fundamental que creo que predomina en nuestra población es la falta de fuerza de una o más extremidades. Es cuando realmente el paciente se Y, ay, ¿qué preocupa, está sobre pasando todo gente aquí? joven. Sí. Toma una taza de café, ay, se me cayó, ¿no? ¿Qué Así, pasó? algo tan simple, que no es pesado, no es una Exacto. jarra llena, ¿no? Ujú. Me quiero cargar la bolsa del súper, no pude, ¿no? Del otro lado. Y empiezan a buscar atención, pero como son cosas que no te llevan a una extremidad totalmente Paralizada, flácida, sí. pues no buscas atención tan rápido. Eso creo que es más común, si me permites ponerlo sobre la mesa, más Claro. común para nosotros en nuestra población, en el instituto, verlo, que lleguen así los pacientes de primera vez. Ujú. El hospital tiene una particularidad, como tenemos un servicio de neurooftalmología, cuando el paciente llega con este primer síntoma que te platiqué, Sí, visión pues doble o... obviamente
nos lo bajan e inmediatamente lo atendemos. Pero en un mundo de vida real, generalmente estos otros 3 síntomas son los primeros que deben hacer buscar atención al paciente. Dime una cosa, José. ¿Cuánto se tarda el que la gente pida ayuda? O sea, como cuánto tiempo es el promedio de que empiezo con la sintomatología y ya fui al doctor. Más o menos, voy a hablar Sí, dos situaciones, ¿no? En el hospital, en el instituto, generalmente ocurre muy rápido. En cuestión de días, el paciente ya es sí. protocolizado para establecer un diagnóstico. Pero en la vida real se habla de que 6 meses hasta ¿Tanto? 3 años pueden tardar en que el paciente realmente llegue, no que busque atención, Sí. porque puede buscar atención y ocurre Exacto, lo que así bien mencionabas. vamos al oculista, me voy a poner Exacto. lentes o voy Se al durmió mal, no ortopedista, se me preocupe. dormí sobre el brazo Claro, y por eso anda como exacto. débil. No sé, siempre buscamos pretextos. Y como es gente joven muy productiva, que anda en todo, Después voy al ¿sí? doctor. Luego pasa, ya se me quitó, ya camino mejor, ya no veo doble, porque la naturaleza de la enfermedad es eso. La mayor parte, si tuviéramos 10 enfermos de esclerosis múltiple, 8 son brotes y remisiones, es decir, va a mejorar la Ah, sintomatología ok. y obviamente eso hace que retrasemos un poco el A diagnóstico. ver, qué importante es esto que nos estás mencionando, doctor José de Jesús Flores Rivera. Es, ¿puedo tener la sintomatología de ver doble? Unos días y se me quita. Claro. Y entonces, ay, pues ya veo bien, yo creo que algo traía, o estaba cansada, dormí mal, o lo que tú quieras. Pero eso, ¿cada cuánto se podría repetir? O puede ser que sea una aparición única y después ya no sea en los ojos, ya no sea visión doble, En otra sino parte, pierdo fuerza en el brazo derecho. claro. ¿Se puede Sí, dar así sí, como sí puede cosas ocurrir. únicas? Sí, esto que mencionas es fundamental en el retraso del Ujú. diagnóstico, porque la naturaleza de la enfermedad es eso, brotes y remisiones, mejoro, dejo pasar un tiempo y entonces cuando voy al médico lo justifico por otra Sí. cosa. Ahora, en ese sentido es cuando se va acumulando discapacidad. Es Oh, decir, el paciente recupera, pero no recupera al 100%. Pero bueno, lo deja pasar. Se agrega otra cosa más o menos al año, año y medio, que es cuando uno espera en historia natural que los brotes aparezcan entre sí, año y medio. Pues ya pasaron 12, 18 sí, meses, muchísimo. ahora le voy a echar la culpa que me dormí del otro lado. Porque cuando vemos al paciente de primera vez y empezamos a interrogar y le decimos, ok, hoy perdió la vista hace una semana, ¿Pero trae un qué pasó cuadro de neuritis antes? óptica, Ajá. pero no se acuerda si en algún momento, fíjese que sí, hace como 2 años me tropezaba, me caía, fui a ver al ortopedista, Sí, me dijo que era la rodilla, como que en esa parte es donde se pierde el tiempo. muchísimo. Pero entre más temprano diagnosticas, es más probable que modifiques la historia natural de la enfermedad. Entonces, sí, sí es cierto que es una enfermedad que se debe reconocer, se debe dar un tratamiento adecuado, pero estamos en una ventana de oportunidad. En Claro, los primeros 3, 4 años son son la ventana de fundamentales. oportunidad para tratamiento. ¿Puedes detener el curso de esta enfermedad? ¿Detenerlo? Es O una pregunta muy interesante, ¿no? A bote pronto, la Ujú, respuesta es no. Pero la modificación de la historia natural de la enfermedad puede ser tanta que actualmente hablamos de ujú. un control total de la enfermedad. Eso está maravilloso. O sea, no se cura, se controla. Aquí en Bien y Saludable hablando de esclerosis múltiple y con mucho gusto repetimos el nombre porque aquí nos está diciendo Pepe Villarreal y es cierto que hay gente que apenas inició su transmisión y apenas nos está escuchando y no sabe de qué estamos hablando. Además mencionamos enfermedad. Estamos hablando de esclerosis múltiple ya que hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Gracias por tu sugerencia, Pepe. Y hoy aquí nos está preguntando Víctor Salmorán a través de Twitter, que los invito a que me sigan, Etel-Soriano, ¿cómo descartas que no tienes esclerosis múltiple? ¿Se puede presentar sin síntomas? Es una pregunta muy interesante y esto permite hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo digo que alguien tiene esclerosis Ujú. múltiple? Esclerosis múltiple es un constructo, no es un diagnóstico en el que yo con una sola prueba Ya digas, ya. o con una exploración neurológica pueda decir el diagnóstico. Requiere una buena historia clínica, Mm, interrogar al paciente, explorarlo y pedir pruebas complementarias. En este caso, que tenga una resonancia magnética y algunas pruebas de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Solo hasta ese momento puedes yo voy darlo. a poder decir que el paciente tiene esclerosis múltiple. Ahora, la pregunta de Ujú, síntomas, eso es muy interesante. Es como pasar frente a un hospital y dice Instituto Nacional de Neurología. ujú. Si yo paso frente al hospital, ¿yo puedo asegurar que es un hospital?
No. No, tengo que entrar y ver que hay médicos, pacientes, enfermeras, etcétera. Lo mismo ocurre con la enfermedad. ¿Con una resonancia puedo diagnosticarla? No, No. necesito que haya síntomas, que el paciente tenga quejas de la enfermedad que sean atribuibles a esto. En Estados Unidos hace un par de años, por el tipo de medicina que se ejerce allá, surgió un concepto de síndrome radiológico aislado. Es decir, con la pura resonancia yo puedo decirle a un paciente que tiene esclerosis múltiple o no. En mi opinión, eso lo que conlleva es que al paciente yo le tengo que interrogar muy acucioso si en algún momento tuvo síntomas o no, para yo darle valor a la resonancia que estoy Claro. viendo. Pero ¿Qué la es, respuesta es no. tiene que haber Tiene que haber síntomas? síntomas, sí, claro. Ahora, ¿qué sucede en el cerebro? ¿Qué pasa? Que lo que decíamos de estos cables, tenemos millones y Ujú, millones de cables, ¿no? claro. Como del teléfono. Ujú. ¿Qué pasa con estos cables? La mielina es, tomo el ejemplo de los cables, es como un cablecito de luz, Sí, tiene un aislante y dentro van van las millones fibras. de alambritos Sí, chiquititos. Lo mismo ocurre en el cerebro, tenemos millones de cablecitos envueltos por esta vaina que se llama mielina. La mielina es un componente proteolipídico, tiene proteínas sí, y y lípidos. lípidos. Y dentro de ese compuesto proteolipídico, lo que hace el sistema inmunológico es confundirse y empezar a atacar a esa Esa mielina. cubierta, Es como si con una navaja le hiciéramos pelas el varios cable. cortes al cable. En Ujú, algunos solamente le vamos a dar al aislante y ya. en algunos Sí te cortes llevas los sí le cablecitos. vamos a dar a los cablecitos. Eso es lo que ocurre, de tal forma que cuando yo quiero prender la luz en un cable que tiene varios cortes, Mm, pues va a centellear o sí, ya no va a prender, porque la conducción ya no es ya no es normal. normal. Exacto, Entonces todo es cuestión de la cubierta, de la de cubierta esta de los cubierta de los cables, cables. claro. Que nuestro sistema de defensa nos ataca esa cubierta. Nosotros mismos, en el por qué se da la enfermedad, pues hay varios factores. Hay una predisposición genética, que Sí, cuidado, no es que eso quiera decir que es que es heredada, hereditario. se requiere una predisposición genética. Y también se requiere un factor ambiental que desencadene este fenómeno. Ujú, Cuando coincide en todo eso, yo generalmente les pongo el ejemplo de que es una cadena de errores. Ya que se da todo esto, entonces se dispara la enfermedad en brotes y remisiones. ya, Y ocurre este fenómeno. Se van atacando los a la cubierta de cablecitos. mielina. Ahora, ¿qué haces para detener esto? Porque lo que no quieres es, dices que la enfermedad se controla, no se Claro, cura. O sea, nuestro sistema de defensa nos va a estar atacando constantemente nuestros cablecitos, claro. si lo podemos llamar así. ¿Qué haces? Pues todos los tratamientos están encaminados a disminuir este ataque, la severidad de los Ajá. ataques, de tal forma que O sea, bajar al sistema, decirle, oye, no me controlarlo. ataques, Exacto. soy yo. Sí, somos el mismo. Ajá. Controlarlo de tal forma que no haya un ataque recurrente. Con muchos fármacos se logra un control muy adecuado de la enfermedad, de Sí, tal forma que en la nomenclatura se le llama enfermedad estable. ok. Y esa estabilidad es lo que permite que el paciente persista con sus actividades de vida diaria, con su desarrollo profesional, sin mayor problema. Y si llega a tener un brote en algún Se momento, se le da maneja. tratamiento y regresa a su estatus previo. O sea, ya los tratamientos, porque yo me acuerdo del interferón y Ujú, ujú. cosas así, ya son como más, y antes era creo que diaria y una inyección SOT, no sé. Ujú. Ahorita ya es como mucho más esporádico y también te controlan muy bien. Claro, hay diferentes esquemas de Sí, tratamiento. La verdad es que en los últimos, yo diría, 6, 7 años ha habido un crecimiento enorme en la oferta sí, terapéutica para la enfermedad. Se sigue utilizando interferón, sigue habiendo pacientes que responden muy bien a interferón, se utilizan terapias nuevas. Cada paciente, la tendencia actual es, cada paciente tiene un es momento de la un, enfermedad, ya. es individual y requiere una estrategia terapéutica para el momento que está viviendo de la enfermedad, siempre teniendo en mente el control, ¿no? A ver, hay gente que pueda vivir con la enfermedad sin presentar, o sea, estoy hablando de que ya controlado, ¿eh? O sea, Ujú. ya con diagnóstico, no es de que tengas la enfermedad y nunca hayas tenido síntomas, sino con el tratamiento estar asintomático y tener una vida normal. Sí, sí, la respuesta es sí, sí es, y incluso esas formas de esclerosis múltiple existen. Por eso hablo de lo heterogéneo de la Ujú, enfermedad. Hay pacientes que les va muy bien sí, y hay pacientes que no les va tan bien. Pero en general, la oferta terapéutica es muy... lo que hace es controlarlo. Oye, aquí nos preguntan a través de Twitter,
Joen Robles. ¿Quién es el especialista con el que hay que acudir? Neurólogo. Definitivamente. ¿Neurocirujano, neurólogo o neurólogo? Neurólogo. El neurólogo es el que deberá de hacer todo el abordaje diagnóstico y diagnosticar la enfermedad. Me pregunta Ricardo Godínez que si hay algún golpe en la cabeza que puede provocar la esclerosis múltiple. No. ¿Cuáles podrían ser los estadios o los factores de riesgo que pueden provocar esclerosis múltiple? Sabemos que hay una información genética. Hay una predisposición. Yo tengo esa predisposición a desarrollar una enfermedad autoinmune y los factores ambientales se han propuesto muchos desde la exposición al sol en sitios donde no hay mucho calor, ¿no? Donde no hay mucho sol, por ejemplo, entre más lejos del Ecuador. Sí. Los países nórdicos. Exacto. Como es más frecuente esta enfermedad allá, se supone y se ha investigado que la exposición a la luz solar tiene mucho que ver, sobre todo por la síntesis de vitamina D. Okay. Otro factor ambiental son los virus. Los virus son gatillos que disparan en sujetos susceptibles genéticamente esta autoinmunidad. Otro factor es la dieta, ¿no? El consumo de ciertos alimentos que pueden disparar. No, bueno, se dice que el gluten y que conservador, todo este show, pero es una tendencia a ver cuáles son las causas de la enfermedad. Lo que sí se sabe es que el sujeto tiene que tener o debe tener una predisposición genética. Y debe haber un factor ambiental, llámese el que sea, que dispare este fenómeno de autoinmunidad. Y ya que se dispara, entonces se va a perpetuar. Entre más rápido actuemos, es más fácil controlar. Ya nos vamos, pero una enfermedad, o sea, una lesión en un cablecito, ¿puedes recuperarla? O sea, por eso puedes controlarla y estar asintomática, pero si no tomas el tratamiento se siguen lastimando los cables. Claro. Lo podemos llamar así. Claro, retomo lo que decíamos fuera del aire. Hay situaciones naturales como el embarazo en el que mi perfil hormonal, las mujeres con esclerosis múltiple se sienten muy bien, tienden incluso a mejorar. Durante el embarazo no hay brotes generalmente y si los hay son discretos. No, bueno. Oye, ya nos vamos, pero nada más, tenías una paciente que la estaban diagnosticando como una cuestión psiquiátrica y era esclerosis múltiple. Hay pacientes que pueden pasar, sobre todo cuando los cuadros no son tan severos y se puede etiquetar a una paciente como una paciente psiquiátrica y pasar el tiempo. No, bueno, imagínense como hipocondriaca o quieres ansiedad, quieres atención, pero puede ser esclerosis múltiple. Lo importante es acudir con un especialista. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias hablar de a ti. Esclerosis múltiple y ayudarnos a conmemorar este Día Mundial. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias al doctor José de Jesús Flores Rivera, subdirector de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias.